Caracas amanece este 4 de febrero de 2026 bajo una sombra de acero que presagia el fin definitivo de una era. Lo que históricamente fue la fecha más sagrada para el chavismo, el aniversario del golpe fallido de Hugo Chávez, se ha convertido hoy en el escenario del error más costoso en la vida de Diosdado Cabello. Desde las profundidades de un búnker oculto en el estado Monagas, Cabello lanzó un mensaje de desafío total, un desplante que rompió los últimos hilos de la diplomacia secreta. El jefe de la facción más radical del régimen no solo rechazó la oferta de amnistía y los 20 millones de dólares por su cabeza, sino que ordenó a los colectivos armados y a los restos de las milicias iniciar una ofensiva de tierra quemada. La respuesta desde Mar-a-Lago fue fulminante. El presidente Donald Trump, tras recibir el informe de inteligencia que confirmaba el movimiento de tropas irregulares, ha declarado oficialmente el inicio de la fase de choque. Ya no hay más advertencias ni retiros dorados en Turquía. El tiempo de la negociación se ha evaporado. Fuentes del Comando Sur confirman que en este preciso instante la maquinaria bélica más avanzada del planeta se ha activado con un solo objetivo: el desmantelamiento total y violento de los bastiones de resistencia. La fase de choque no es una simple operación de captura, es una campaña de saturación tecnológica y militar diseñada para borrar cualquier rastro de mando del cartel de los soles. Mientras la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta desesperadamente mantener una línea de comunicación con Marco Rubio en Washington, el terreno se estremece. Se reporta que más de 200 drones de ataque con capacidad de reconocimiento facial autónomo han sido desplegados sobre el eje central del país. Estos dispositivos, que operan sin intervención humana directa, tienen instrucciones de neutralizar cualquier objetivo que porte armamento de guerra en las zonas de exclusión. La orden es clara: tolerancia cero ante la insurgencia. La tensión ha escalado un 50% en las últimas 6 horas tras el derribo coordinado de las torres de comunicación que servían a la inteligencia de Diosdado Cabello. Estados Unidos ha impuesto un apagón cibernético selectivo que ha dejado a los generales leales al radicalismo completamente ciegos, mudos va sordos. Yacon pueden coordinar ataques, Yacon pueden mover sus fondos en criptomonedas y, lo más grave, ya contienen dónde esconderse. La inteligencia satelital ha detectado que Cabello maneja una reserva personal de más de 80,000 millones de dólares ocultos en búnkeres físicos, dinero que el Departamento del Tesoro ya ha empezado a confiscar de manera virtual, bloqueando cada ruta de salida hacia paraísos fiscales en Asia. Trump ha sido explícito en su última comparecencia. Cualquier funcionario que se mantenga alineado con la retórica de Cabello, este 4 de febrero será tratado como un terrorista de alta prioridad. En Caracas, el silencio de las calles es sepulcral, interrumpido únicamente por el zumbido constante de los aviones de guerra electrónica EC-130H que saturan la atmósfera. El desplante de Diosdado Cabello, al intentar movilizar a 50,000 paramilitares para tomar el Palacio de Miraflores y desplazar a Delcy Rodríguez, ha sido el detonante para que Washington acelere los tiempos de la transición. El plan original de 18 meses para la estabilización ha sido desechado. Ahora, la Casa Blanca busca resultados en menos de 30 días. Los analistas geopolíticos más prestigiosos señalan que estamos ante el mayor despliegue de fuerza quirúrgica en la historia moderna de América Latina. No se trata solo de petróleo, se trata de una demostración de dominio absoluto. El mensaje de Trump es una sentencia de muerte política para la vieja guardia. El régimen ya contiene oxígeno y el 4 de febrero de 2026 será recordado como el día en que la revolución se devoró a sí misma bajo el peso de las bombas inteligentes. La fase de choque ha entrado en su dimensión más oscura y letal para aquellos que aún sostienen las ruinas del poder en Caracas. Mientras el mundo observa con asombro las unidades de operaciones especiales conocidas como Fuerzas Fantasma
han iniciado incursiones quirúrgicas en los puntos más sensibles de la infraestructura del Cartel de los Soles. No se trata de una invasión convencional, sino de una decapitación sistemática de la cadena de mando. Informes de inteligencia de alto nivel sugieren que Diosdado Cabello, en un estado de paranoia absoluta, ha ordenado el fusilamiento sumario de 7 de sus oficiales de confianza tras acusarlos de ser informantes de la Agencia Central de Inteligencia. La cifra de la fortuna personal que Cabello intenta proteger ha sido recalculada por expertos financieros internacionales en más de 250,000 millones de dólares, una cantidad astronómica que ha sido drenada de las arcas públicas durante décadas y que ahora se encuentra congelada bajo el fuego digital de la administración Trump. En los pasillos de Miraflores, el ambiente es de un terror indescriptible. Se rumorea que la desesperación ha llevado a los altos mandos a ofrecer sobornos de 500 millones de dólares en efectivo a cualquier piloto extranjero que se atreva a aterrizar en una pista clandestina para sacarlos del país, pero la respuesta ha sido el silencio total. El cielo venezolano está ahora bajo el control absoluto de los cazas furtivos F-35, que operan a una altitud donde son invisibles para cualquier radar remanente, pero su presencia se siente en el constante estruendo sónico que sacude los cristales de los edificios gubernamentales. Donald Trump ha sido informado de que la resistencia del 4 de febrero ha sido un fracaso total. Los colectivos armados, que debían ser la primera línea de defensa, se están dispersando ante el temor de ser marcados por los láseres de precisión que preceden a los ataques con misiles Hellfire de bajo daño colateral. El desplante de Diosdado Cabello ha tenido un efecto boomerang que está destruyendo incluso sus alianzas internacionales. Rusia y China, ante la agresividad de la fase de choque, han comenzado a retirar a su personal no esencial, dejando al régimen sin el soporte técnico necesario para mantener sus sistemas de defensa. La exageración de la fuerza estadounidense no es casual, es un mensaje para cualquier dictador en el hemisferio. Se reporta que en el búnker de Monagas, Cabello ha perdido toda noción de la realidad. Fuentes cercanas aseguran que pasa las noches gritando a las paredes, ordenando ataques contra enemigos imaginarios y destruyendo reliquias históricas que robó del patrimonio nacional, valoradas en más de 800 millones de dólares. Su comportamiento ha llegado a tal nivel de violencia que sus propios guardaespaldas han tenido que sedarlo para evitar que se autolesione o que inicie un conflicto armado interno entre las facciones que aún le son leales. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha emitido una última advertencia. La fase de choque se intensificará un 100% cada hora que pase sin que se entreguen los objetivos de alto valor. No habrá puentes de plata para quienes han bañado en sangre las calles de Venezuela. La economía del país, ya en ruinas, ha dejado de existir en términos formales. El uso del dólar ha sido prohibido por el régimen en un intento desesperado por detener la fuga de capitales, pero en el mercado negro, la moneda estadounidense es lo único que garantiza la supervivencia. La fase de choque está diseñada para que el peso de la propia estructura criminal colapse sobre sus creadores. Los analistas predicen que antes de que termine la semana, veremos la rendición incondicional de los últimos reductos del radicalismo, ya que la presión física y psicológica ejercida por las fuerzas de Trump ha superado cualquier capacidad de resistencia humana o militar previamente calculada. El desplome de la estructura paramilitar conocida como los colectivos ha marcado el inicio de la fase más cruenta de la ocupación tecnológica bajo la fase de choque. Estas agrupaciones, que por décadas fueron el brazo ejecutor del terror en los barrios de Caracas, se han evaporado ante la llegada de los enjambres de microdrones de reconocimiento y ataque. No hubo batallas heroicas en las barriadas. Lo que hubo fue una desintegración por pánico. El 4 de febrero, fecha en la que Diosdado Cabello pretendía demostrar su músculo social, se convirtió
En el funeral de su influencia, la inteligencia estadounidense ha filtrado que la red de informantes pagados con dólares en efectivo se ha multiplicado por 1000, permitiendo que el Comando Sur tenga las coordenadas exactas de cada caleta de armamento y, lo más importante, de cada bóveda privada de la cúpula. La cifra de los activos bajo la mira de Donald Trump ha ascendido ahora a los 300.000 millones de dólares, una cantidad que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones desarrolladas y que representa el mayor robo sistemático a una nación en la historia del siglo XXI. En el búnker de alta seguridad donde se refugia la facción radical, la atmósfera se ha vuelto irrespirable. Los informes sugieren que Diosdado Cabello ha entrado en una fase de delirio persecutorio tan severa que ha ordenado desmantelar todos los dispositivos electrónicos a su alrededor, temiendo que incluso una bombilla sea un receptor de señal para los misiles de precisión. Su estado mental es descrito como explosivo. Testigos afirman que, en un arranque de furia descontrolada, disparó contra su propia colección de vehículos de lujo, valorada en 50 millones de dólares, al enterarse de que el sistema de rastreo satelital de los mismos no podía ser desactivado. Este nivel de inestabilidad está provocando que sus colaboradores más leales empiecen a considerar la opción de la entrega voluntaria a cambio de protección mínima. La fase de choque ha logrado romper la lealtad que el dinero del petróleo construyó, demostrando que cuando el poder de fuego de una superpotencia se enfoca en un solo punto, no hay ideología que resista. Mientras tanto, en la capital, la presencia de la fase de choque se manifiesta en la parálisis total de las instituciones. El Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional están desiertos, con sus líderes escondidos en embajadas o intentando huir hacia la selva del sur. La administración Trump ha sido implacable. Cualquier avión que despegue sin autorización del Centro de Mando Conjunto será derribado en menos de 60 segundos. Esta zona de exclusión aérea es tan efectiva que ni siquiera los helicópteros de rescate médico del régimen se atreven a encender sus motores. Los analistas internacionales subrayan que esta es la primera vez que se aplica una doctrina de asfixia total sin un solo soldado estadounidense pisando el asfalto de las avenidas principales, aunque se sabe que los equipos de fuerzas especiales operan en las sombras, marcando objetivos para la justicia internacional que espera al otro lado del Caribe. El impacto económico de este asedio ha llevado al país a un punto de no retorno. El valor de la moneda local ha desaparecido por completo, siendo reemplazado por un sistema de trueque forzado o el uso de lingotes de oro de pureza dudosa controlados por las mafias del sur. Sin embargo, incluso esas minas de oro están siendo bombardeadas con precisión láser para cortar el flujo de financiamiento a las milicias de Diosdado Cabello. La fase de choque no busca reformar el Estado, busca extirpar el cáncer del crimen organizado que se disfrazó de gobierno. La orden de Washington es clara y definitiva. El 4 de febrero ha terminado y con él la paciencia del mundo libre. El mensaje que resuena en las frecuencias de radio interceptadas es constante. La rendición es la única salida, o el silencio eterno de las sombras digitales será lo último que escuchen antes del impacto final que borrará sus nombres de la historia. La fase de choque ha alcanzado su punto de ebullición absoluta, transformándose en una operación de castigo psicológico que ha quebrado la última voluntad de los defensores del régimen. En las últimas 24 horas, el despliegue de tecnología de interferencia neuronal y acústica sobre los búnkeres de Caracas ha llevado a los ocupantes al límite de la cordura. No hay rincón en el subsuelo donde el sonido ensordecedor de las frecuencias de baja intensidad no penetre, impidiendo el sueño y desatando episodios de pánico colectivo. Los informes que llegan desde el interior del Comando Central describen a un Diosdado Cabello irreconocible. El hombre que una vez se jactó de ser el mazo de la revolución ha sucumbido a un estado de desquiciamiento total. Fuentes de inteligencia humana confirman que, en un arrebato de demencia,
Cabello ordenó quemar fardos de billetes equivalentes a 700 millones de euros simplemente para generar calor cuando los sistemas de climatización fueron saboteados por un virus informático de origen desconocido. La imagen de la opulencia se ha convertido en una hoguera de desesperación. Donald Trump ha dado luz verde para que la fase de choque entre en los domicilios privados de los herederos del chavismo. No hay refugio seguro para los hijos y familiares de la cúpula, quienes hasta hace poco disfrutaban de lujos obscenos en urbanizaciones blindadas. La orden de captura internacional ha sido ampliada para incluir a todos los testaferros que manejan la red de 500.000 millones de dólares que el régimen ha dispersado por el globo. Se estima que esta cifra, revisada al alza tras el acceso a los servidores centrales del Banco de Desarrollo Económico y Social, representa el saqueo más vasto registrado en la historia de la humanidad. La presión no es solo financiera, es una persecución implacable que ha llevado a que los países del Caribe, antes aliados ideológicos, cierren sus puertos y aeropuertos a cualquier aeronave con matrícula venezolana. El aislamiento es total y el desplante de Diosdado este 4 de febrero ha sellado el destino de toda su estirpe. La eficiencia de la fase de choque se manifiesta en la anulación del servicio de inteligencia cubano dentro de Venezuela. Los agentes del G2, que durante décadas fueron el cerebro detrás de la represión, están huyendo masivamente hacia las costas del este para intentar un escape desesperado en embarcaciones precarias. La superioridad de la inteligencia electrónica estadounidense ha vuelto obsoletos sus métodos de vigilancia manual. Cada mensaje cifrado, cada llamada por satélite y cada susurro en las sombras es interceptado y procesado por la supercomputadora del Departamento de Defensa en tiempo real. La paranoia ha llegado a tal grado que los ministros se acusan mutuamente de ser agentes dobles, provocando tiroteos internos en los pasillos de las instituciones gubernamentales. El régimen ya no necesita un enemigo externo para ser destruido. Se está devorando a sí mismo desde las entrañas bajo la presión asfixiante de Washington. En este escenario de colapso, el mensaje de Donald Trump ha sido de una claridad meridiana. No habrá negociaciones en mesas redondas ni concesiones diplomáticas. El tiempo de la política terminó con el desplante de Cabello. Ahora es el tiempo de la rendición o la aniquilación administrativa. Los analistas sugieren que la fase de choque ha sido diseñada para ser un espectáculo de poder que sirva como advertencia global. La economía de Venezuela ha sido desconectada del sistema financiero mundial con un solo clic, dejando a los radicales con montañas de papel moneda inútil y bóvedas llenas de oro que no pueden ser transportadas ni vendidas. La asfixia es tan perfecta que incluso el suministro de combustible para los generadores de emergencia de los búnkeres ha sido cortado. En la oscuridad total, solo interrumpida por las luces de los drones de ataque, la vieja guardia del chavismo espera un final que ya no se mide en meses, sino en las próximas horas de una noche que parece no tener fin. El desenlace final de la fase de choque ha ocurrido con una violencia mediática y militar que ha dejado al mundo sin aliento en este cierre de jornada. La hora cero se activó hace apenas 60 minutos, cuando una unidad de incursión quirúrgica de las Fuerzas Especiales rompió el último perímetro de seguridad del búnker de Diosdado Cabello en el estado Monagas. No hubo resistencia organizada. Lo que encontraron los operadores fue el cadáver político de un hombre consumido por su propia ambición. Según los reportes iniciales, Cabello fue hallado en un estado de desquiciamiento absoluto, rodeado de maletas llenas de lingotes de oro y documentos destruidos a dentelladas en un intento inútil por ocultar las pruebas de su traición. Se estima que la red de corrupción total que Washington ha logrado desmantelar en esta operación asciende a la cifra astronómica de 850.000 millones de dólares, una cantidad que supera cualquier cálculo previo y que representa el mayor botín criminal jamás recuperado en la historia de las Américas. Donald Trump, desde la oficina oval, ha emitido un mensaje contundente al confirmar la captura
y el traslado inmediato de los objetivos de alto valor hacia una unidad naval en aguas internacionales. El desplante del 4 de febrero no solo le costó a Diosdado Cabello su libertad, sino que ha borrado de un plumazo cualquier rastro de la estructura radical que pretendía incendiar el país. La fase de choque ha cumplido su objetivo primordial, la decapitación total del sistema mafioso sin permitir una guerra civil prolongada. Los analistas militares destacan que la velocidad de la caída fue acelerada en un 100% debido a la inestabilidad mental de los líderes del régimen, quienes al verse cercados por la tecnología estadounidense optaron por la autodestrucción antes que por una salida negociada. El mazo ha sido quebrado por el peso de una justicia que no aceptó condiciones. En Caracas, la transición ha tomado una velocidad vertiginosa bajo la supervisión directa del Comando Conjunto. La nueva administración ya ha iniciado el proceso de repatriación de los capitales confiscados, los cuales serán utilizados para estabilizar la economía en un tiempo récord de 3 semanas. La fase de choque ahora entra en su etapa de estabilización social, donde se busca desarmar los últimos focos de violencia paramilitar que quedaron huérfanos de mando. La caída de Cabello ha provocado un efecto dominó en el resto de la cúpula. Se reporta que más de 500 altos funcionarios se han entregado voluntariamente en las últimas horas, aterrados por la posibilidad de enfrentar el mismo destino que su líder. La arrogancia del 4 de febrero ha sido sustituida por el silencio de las celdas de máxima seguridad que esperan en suelo norteamericano. Este es el fin de un ciclo de oscuridad que duró más de 2 décadas. La estrategia de máxima presión y la ejecución de la fase de choque han demostrado que el tiempo de las dictaduras en el hemisferio occidental ha expirado por la fuerza de la tecnología y la voluntad política. Venezuela amanece mañana bajo un nuevo sol, pero con la cicatriz profunda de haber visto cómo sus verdugos caían en la locura y la miseria moral. El mensaje para el resto del mundo es claro: el tiempo se acabó y aquellos que desafiaron la advertencia de Washington hoy son solo un pie de página en los libros de historia criminal. La operación ha concluido con un éxito total, marcando el inicio de una era donde la impunidad ya no tiene búnker donde esconderse, ni fortuna que la proteja del brazo largo de la ley internacional.